Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Bueno, vamos a dar la bienvenida al ministro de Agricultura y Ganadería de nuestro país. Oreste Sortés está con nosotros, con quien vamos a hablar de varios temas. Mire, le enumero algunos de ellos. Vamos a hablar sobre el lanzamiento de este Frente Nacional Agrario y la baja en el precio de los granos básicos. También queremos conversar con el ministro respecto al tema de la línea, del cultivo de la línea de cacao que se lanzó recientemente. Bueno, cómo en términos generales el Ministerio de Agricultura y Ganadería está desarrollando o tratando de desarrollar, digamos, la agricultura en nuestro país, de potenciar la agricultura en nuestro país. ¿Cuáles son las acciones que se están tomando en cuenta? ¿Cómo se está apoyando a los diferentes sectores, por ejemplo, al sector cafetalero en nuestro país o a los distintos sectores, ¿no?, que cultivan caña de azúcar, etcétera? Bienvenido, ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Romeo. Un saludo al pueblo salvadoreño que nos sintoniza a esta hora. Un saludo a todo el equipo de Canal 20. Comenzamos hablando, ministro, sobre el Frente Nacional Agrario. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cuáles son las líneas de acción que tendrá este Frente Nacional Agrario? Bueno, conocer, ¿no?, cómo se va a articular ese esfuerzo y cuál es el objetivo, lo que se pretende lograr con este Frente Nacional Agrario, quiénes lo integran, además, lógicamente. Como no, es importante. Quiero decirle, Romeo, que esta es una iniciativa de la sociedad civil, de las organizaciones del campo, organizaciones campesinas, de productores, de obreros agrícolas. Hay más de 250 organizaciones y ellos me invitan a este lanzamiento porque querían presentar una plataforma. Aquí está, por ejemplo, la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, está la Coordinadora Intergremial de Agricultores Rafaela Guiñada Carranza, mujeres, cooperativas, es decir, un tejido muy importante a todo lo largo y ancho del país en materia de organización campesina. Entonces ellos presentan una plataforma que la inspiran en realidad en las propuestas del programa de gobierno El Salvador Adelante. Por ejemplo, abordan el tema de la tierra y hacen todo un desarrollo donde plantean, en primer lugar, la seguridad a la tierra. Claro, este es un tema al que el gobierno del presidente Sánchez Serén le está dando atención y que ya veníamos desarrollándose como una política. Cuando habla de la seguridad es la forma de tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra, porque aquí se hizo en su día un decreto 719 para destruir toda la reforma agraria, ¿verdad? Esto se hace allá por el 91. Y esto vulneró la seguridad jurídica de una gran cantidad de tenedores de tierra de la reforma agraria e impidió que se siguiera profundizando el proyecto de la reforma agraria, es decir, atendiendo las necesidades de tierra que demandaban los campesinos. Ya con el gobierno anterior al presidente Sánchez Serén, pues se entregan alrededor de 40.000 títulos, escrituras de propiedad, lo cual se ha seguido desarrollando hoy con la administración del presidente Sánchez y la presidenta de lista, que es la compañera Carla Albanés, ha seguido ya en este esfuerzo. Esperamos cerrar en este mes de diciembre con una nueva entrega y vamos a estar arriba de las 3.000 escrituras en propiedad. Entonces, este planteamiento de la seguridad jurídica se refiere a, por un lado, quienes ya tienen una parcela dispongan de los derechos plenos sobre esa propiedad para poderle hacer las mejoras, para poder accesar a créditos agrícolas. ¿Esto les impedía a ellos accesar a créditos? Había temor, digamos. Definitivamente, definitivamente. De por sí, Romeo, el crédito para la agricultura en el sector de la banca privada en su conjunto es un crédito que se ha venido reduciendo. Bueno, este año, según cifras del Banco Central al mes de noviembre, el crédito para el sector agropecuario había reducido en un 55%, casi el 60%.
Entonces ellos hablan de estos temas de la seguridad jurídica, hablan del financiamiento precisamente. Que una cosa lleva a la otra, si tiene seguridad jurídica puede conseguir el financiamiento Puede para conseguir cultivar, por financiamiento, ejemplo. y el financiamiento, como en toda actividad económica, es lo que apalanca las posibilidades de la transformación productiva. Oiga, ministro, ¿qué cantidad de personas, de agricultores están en esta situación, tal vez no de limbo, pero que no tenían esta seguridad jurídica de la cual me está hablando usted? Bueno, cuando revisábamos en una ocasión que fue sujeto de estudio en la Comisión Agropecuaria y convocamos a las autoridades de ISTA y del MAC, ellos nos informaban que teníamos en este escenario unas 100.000 personas. De estos hemos resuelto ya unos 44.000. Es decir, que hay más de 50.000, 55, 56.000 tenedores en esta condición. ¿Que están ociosas esas parcelas o no? No, están No ocupadas, pero Ajá. no tienen la seguridad jurídica. Ajá. O sea, estamos hablando de una cantidad muy importante de tenedores de tierra que demandan la seguridad jurídica. Y precisamente por estas condiciones. Bueno, hay aspectos incluso de carácter muy humano, Romeo, como es el hecho de que el tenedor original se está haciendo mayor y sin esta seguridad jurídica no puede transferir este bien a la familia. Es otro de los aspectos que están implícitos en eso. No solo las potencialidades de hacer que la familia pueda usar de mejor manera la propiedad que tiene, pero también hay una cantidad importante de campesinos sin tierra y que ellos consideran de que a través de lista y de otros mecanismos revisar el inventario de tierras para ver si se puede lograr. Claro, con un propósito, el propósito de que la familia rural se incorpore a la producción, esté produciendo, sea activamente productiva. Otro de las demandas de ellos es el tema de acceso a los mercados. Es decir, que hay las políticas de Estado que les ayudan a incursionar en los canales de comercialización. Pero no solo eso, sino que les ayude a corregir una serie de distorsiones que tiene el mercado para poder ellos obtener mejores precios en el momento ¿Y de la cuáles son cosecha. esas distorsiones, ministro, que Bueno, hacen que el campesino, digamos, que el dueño de la parcela que tiene esa producción no tenga a lo mejor los márgenes de ganancia que debe tener? Bueno, tenemos dos problemas bien marcados y que han estado en los últimos meses, digamos, en el debate. Con la destrucción del sistema de abastecimiento que tenía el país, es decir, cuando se destruye el IRA, porque el IRA no se cerró, se destruyó, el comercio queda librado a quien tuviera mejores recursos para acopiar, para acaparar. Y este mercado se fue distorsionando al grado que hoy está concentrado en un pequeño grupo, primero de importadores, segundo de acaparadores en el interior del país, tercero este pequeño grupo concentrado en beneficios de los contingentes y los acaparadores tienen la posibilidad y la ejercen, no es que solo tienen la posibilidad de operar en una posición de dominio y poder elevar los precios de los granos básicos a su libre determinación. Entonces, ellos hablan de las distorsiones del mercado, primero el acceso y que se corrijan las distorsiones. En algún momento de la plataforma, por ejemplo, hablan ellos de que debe de trabajarse en un sistema de abastecimiento y de comercialización adecuado. Es un tema que ya estamos abordando nosotros. Está en el mes de noviembre, se constituyó la Mesa Nacional
para un sistema de acopio, abastos y comercialización, en la que participa una parte de estos productores, porque aquí el abanico de productores afortunadamente se ha abierto bastante y eso nos permite tener producción bastante elevada. Y se está definiendo cómo va a funcionar ese mecanismo de abastecimiento, porque de repente yo recuerdo que usted dijo, mire, no estamos hablando del IRA, ¿no? Estamos hablando de otro mecanismo de abastecimiento, de otra forma de hacer este abastecimiento, de tener abastecimiento. Y que va al encuentro de estas reivindicaciones o de estas demandas del Frente Nacional Agrario, en el sentido de que por una parte debemos de asegurarle precios adecuados a los productores y por el otro lado asegurar que los consumidores no sean víctimas de las volatilidades de precio por esta posición de dominio. Entonces, estamos buscando la forma. Ahí está participando Naciones Unidas y la FAO con nosotros. Han traído especialistas en la materia. Que podamos armonizar el papel del mercado con el papel del Estado. Pero además, en el sentido de manejar una política de abastecimiento que no distorsione, que no dispare, y tampoco que se esquilme al productor cuando sale con la producción. ¿Esto es posible? Sí, hay una cantidad de experiencias. Iba a preguntarle precisamente, ¿no? A lo mejor no tiene los detalles de cómo va a ir funcionando o cómo va a funcionar esto, pero, a ver, ¿conoce algunas experiencias de otros países sí, y nos comenta cómo funciona este tipo de abastecimiento? Sí, bueno, hay experiencias desde... por ejemplo, desde España, por ejemplo, un país desarrollado, un país europeo, a experiencias en Nicaragua o Ecuador, para mencionar el mismo Costa Rica. Costa Rica tiene bien normado esto. Entonces nosotros estamos buscando una manera de integrar una relación de productores y el Estado para llevar de manera concertada el desarrollo de esta política. ¿Sería más o menos el productor vendiéndole al Estado? No, no necesariamente, no. Porque nosotros creemos que si el Estado se hace dueño de manejar todo el abastecimiento nacional, el Estado puede tener costos demasiado elevados sí. Y tener que encarar vicios que ya se han vivido en otros momentos. No, aquí es cómo el Estado puede establecer referencias, ¿verdad?, en términos de precios, juntos, sentándose a la mesa con productores, con industriales, con comerciantes, por una parte. Por otra parte, nosotros estamos haciendo una experiencia muy positiva. Hay 33 centros de acopio y de servicios en el país que ya funcionan bajo la dirección de la División de Agronegocios del Ministerio. 33 centros. Estas ya son familias y cooperativas que tienen capacidad de almacenar hasta 300.000 quintales de granos al salir la cosecha. Entonces, si a estas familias se les da, digamos, soporte financiero para no salir en la punta de la cosecha, no salir a rematar el grano, entonces las inyecciones de producto o de granos básicos al mercado va de tal manera que conviene al productor y conviene a los consumidores. Pero en el mecanismo que tenemos ahora, que es anárquico, usted se va con un camión de parcela en parcela, ofreciéndole al campesino que está con muchas necesidades el precio que usted considera el mejor para los intereses del transportista o del acaparador. Esto lo conocen bien los comerciantes salvadoreños. Hay comerciantes que despliega flotas de 40 camiones en todo el país recogiendo la cosecha. Y el campesino está desguarnecido, no tiene quien lo apoye. Entonces, aquí es donde vienen el papel del Estado de respaldar, de apoyar financieramente, de adelantarle recursos para que cuando él vende, por ejemplo, él puede reintegrar lo que se le ha garantizado y vende cuando hay precio en el mercado. Y no necesariamente un precio volátil, sino que precios que guardan correspondencia con sus costos de producción, que este es el otro tema
que plantean... Claro, hay que entender bien esto, ministro, es decir, el parcelero, ¿no? El agricultor en pequeño, por llamarlo de esa manera, que es un motor importante para la agricultura, pues se ve en la premura muchas veces de vender su cosecha porque tiene que pagar el crédito, ¿ya? Porque del banco le están exigiendo que tiene que pagar el crédito, entonces al primer comprador que le sale, pues le vende la cosecha, aun cuando no sea buen precio. Exacto. A eso se refiere usted, ¿no? A eso me ¿Cómo refiero. interviene ahí el Estado? Quiero entenderlo bien. ¿Cómo interviene el gobierno Es en que eso? allí podemos intervenir precisamente a través del sistema financiero, ¿verdad? Proveyéndole recursos, porque ya hay una cosecha. Recursos económicos. Económicos, para que de alguna manera él garantiza, por ejemplo, un adelanto, un anticipo por esta cosecha que él ya dispone. Teniendo como respaldo la cosecha. La cosecha, exactamente. Entonces estamos trabajando, estoy dando aquí una idea de cómo, entre otras, podría ser, pero aquí hay una mesa conjunta donde hay productores, hay comerciantes, estamos las instituciones, el Ministerio, la Defensoría del Consumidor, la Superintendencia de Competencia, la Procuraduría de Derechos Humanos, porque la alimentación es un derecho que se tutela y que hay que asegurar la seguridad alimentaria del país. Entonces, hay una serie de experiencias que hemos visto en otras partes del mundo y una de estas es asegurarle el financiamiento para que no caiga, como decimos, en manos de los coyotes. En manos de los coyotes. Ok, vamos a hacer la pausa comercial. Sí. Vamos a regresar en breve para continuar hablando sobre el tema de la reactivación de la agricultura en nuestro país, la agricultura y la ganadería también. Volvemos. Estamos de regreso conversando con el ministro de Agricultura y Ganadería. Bueno, más o menos ya perfilamos algunos de los temas o de los componentes que tiene este Frente Nacional Agrario. Entre ellos está la tenencia de la tierra, la seguridad jurídica que necesitan los agricultores, los pequeños agricultores. Estamos hablando también sobre el tema de cómo tener un resguardo, ¿no? Sí. De granos básicos para situaciones difíciles y cómo puede intervenir el Estado ante aquellos que especulan con el precio de los productores, ¿no? Con la compra de los productores. Pero hay otros ejes, hay otros temas, sin duda, me imagino, ministro, que también están planteados en esta propuesta. Costos de producción, semillas, reserva de alimentos, comercialización y salarios agrícolas. Es decir, son 8 grandes ejes en la plataforma que ellos presentan al ministerio. Como digo, toda esta temática está bastante, digamos, ubicada en lo que es el programa de gobierno El Salvador Adelante. Entonces, nuestro compromiso, como ha sido desde que llegué al ministerio, mejor dicho, llegamos el ministro y el viceministro, de tener puertas abiertas con los diferentes sectores productivos que componen el sector agropecuario del país. Y bueno, vamos a trabajar en lo que esté a nuestro alcance y fundamentalmente este tema del sistema de acopio, abasto y comercialización es uno de los temas que ocupan las prioridades nuestras porque allí vamos a encontrar el camino de resolver varios problemas, no solo a la seguridad alimentaria, sino al desarrollo del sector de producción de granos básicos en el país. Ministro, ¿cómo se puede inferir en el tema del costo de producción? Es otro de los temas ciertamente en los cuales el campesino muchas veces se encuentra dificultades, ¿no? Porque los costos de producción son muy altos y por lo tanto los márgenes de ganancia se reducen. ¿Dónde es que está teniendo altos costos de producción el campesino? Bueno, uno de los temas es el uso de los agroquímicos. Pues como ninguno de estos productos se fabrica en El Salvador, a lo sumo, en algunos casos se
ensamblan aquí o se mezclan acá. Pero el grueso de estos insumos viene importado y de igual manera se compra por un pequeño grupo. Aquí son 3 empresas las que manejan el negocio de los agroquímicos. Tienen la posibilidad de establecer el precio que a su juicio. Es más, ya la Superintendencia de Competencia ha hecho algunos estudios que nos van a servir de muchísimo a nosotros cuando venga el abordaje del tema de los costos de los agroquímicos. Porque hay concentración igual y cuando hay concentración, precisamente detrás viene el establecimiento de la posición de dominio para manejar los costos y precios de mercado al gusto del proveedor. El uso de agroquímicos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las asociaciones que me visitan continuamente en el ministerio, lo que están solicitando es que retomemos lo que se hacía hace unos años, hace muchos años, que el Banco de Fomento Agropecuario era importador de los principales insumos, abonos, materias primas para concentrados, ¿verdad? Algunos plaguicidas más importantes, vitaminas para el ganado, vacunas de aves, etcétera, y a través de un sistema de agrotiendas, ¿verdad? Le vendía directamente al consumidor. Esa facultad del banco se la quitaron por decreto de ley. Hoy los campesinos, las asociaciones están pidiendo que se le devuelvan al banco. Este es un tema que estamos estudiando, porque además, por otra parte, en el CENTA hemos creado la división de agricultura orgánica, porque si nosotros logramos ir en un proceso ordenado, recuperando suelo, entonces llega un momento en que la dependencia de los agroquímicos importados se reduce. Y eso va a mejorar. Pero esa es una situación que lleva tiempo, Romeo, claro. Y no se hace de la noche a la mañana. Lo concreto ahora es que la gente utiliza los nitrógenos, ¿verdad? Utiliza las fórmulas, ¿verdad? Los sulfatos para producir, y sin esos recursos los niveles de producción no serían los que se están alcanzando hoy día en las cosechas. Oiga, ministro, nos está siguiendo. Agradecemos y un saludo para las personas de elsalvador.com, el diario de hoy, a través de su cuenta de Twitter. Dice Orestes Ortiz, ministro de Agricultura y Ganadería, en Romeo Lemus: el crédito para el sector agrícola se ha reducido hasta en un 60%, dice. Hasta donde yo entiendo, el ministro lo que quiso decir, o lo que quiere decir, es que en la banca tradicional, ¿no?, la privada, no tienen acceso de estos campesinos al crédito. Ahí es donde se le ha bajado el crédito al campesino, donde no se le otorga. Sí, pero bueno, entonces, ¿qué función hacen? Aquí sí agrego yo mi pregunta, ministro, ¿qué función hace la banca nacional? Bueno, solo para decirle, la banca nacional, en materia de granos básicos, ha entregado más de 30 millones de dólares en crédito, al 4%, para granos básicos. Y en café, el Bandesal, el Banco Hipotecario y el Banco de Fomento Agropecuario han entregado 97.8 millones de dólares a los caficultores al mes de noviembre. Son cifras oficiales que dispongo de las presidentas de los bancos para saber cómo se va comportando el financiamiento. Es decir, que es la banca nacional la que está haciendo frente a la demanda de préstamos. Pero aquí justamente, como usted bien lo mencionaba, Romeo, estamos hablando de la gran mayoría de productores que no tiene acceso a los créditos, y que estos son datos del Banco Central, de la disminución del crédito privado hacia los productores, porque la banca privada está manejando únicamente aquellos créditos, líneas de crédito que trae desde hace mucho tiempo,
y que son buenos clientes, de que manejan bien sus cuentas y mantienen los volúmenes año con año según sus necesidades, bien sean estos productores, bien sean estos beneficiadores, especialmente en el ramo de café y caña de azúcar, que son los dos rubros que generan mayores posibilidades de ganancias a los agricultores. Pero aquí estamos hablando de granos básicos. Estamos hablando de pequeños agricultores. Pequeños agricultores. Estamos hablando de quienes producen hortalizas, maíz, arroz, frijoles, maicillo. Estos llegan a tocar una puerta en la banca privada y difícilmente la encuentran. En este momento, nuestro gobierno tiene un acercamiento muy importante con el sector de la banca privada, precisamente para ver en las próximas temporadas cómo la banca contribuye a asignar recursos. Esto hay conversaciones que se van llevando a través del gabinete financiero que tiene nuestra presidencia. Bueno, usted vio esta semana, incluso el señor presidente se reunió con los representantes del Banco Atlántida, que están haciendo inversiones en el país y que tienen interés de Honduras, parece. De Honduras, exactamente. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Y los proponentes o demandantes del Frente Nacional Agrario lo que hacen es poner el dedo aquí diciendo, bueno, ministro, uno de los problemas que tenemos es el financiamiento. El acceso al crédito. El acceso al crédito. Por supuesto, nosotros estamos debatiendo. Yo ayer tuve una reunión con agricultores, especialmente productores de café, en una propiedad de don Jaime García Prieto. Y la demanda es la misma, queremos financiamiento porque tenemos posibilidades, me decía un campesino. Yo estoy, un cafetalero, yo estoy repoblando mi finca, pero si la cambio toda no resisto sin financiamiento, yo necesito financiamiento. Entonces, frente a eso también estamos discutiendo en el Gabinete Económico cómo vamos a fortalecer las capacidades de los bancos nacionales, porque al final ese es el instrumento al que tiene más a la mano. Claro, el gobierno, y que hace un poco de contrapeso, digamos, ¿no? A la situación de lo privado. Sí, y de la demanda que tiene el sector. Ministro, desde su llegada, ya vamos a hablar sobre el tema del café, desde su llegada, ¿cómo se ha venido manejando la producción? ¿Cómo ha sido el comportamiento de la producción de los granos básicos? ¿Hay más tierra sembrada? ¿Hay más producción nacional? ¿Cuáles son las acciones y las medidas que se han tomado en esta ruta, en esta línea de reactivarla? Ya que lógicamente, ¿no? El FMLN lo ha dicho en varias ocasiones, ha sido crítico y ha dicho que en años anteriores la agricultura fue prácticamente abandonada, entonces tenemos que pedir cuentas ahora y decirles, bueno, ¿qué han hecho o qué está haciendo el gobierno del FMLN para reactivar la agricultura? Sí, cómo no. Yo creo que es muy buena esa interrogante. Bueno, en primer lugar, déjeme decirle, fue ingresando nuestro gobierno, terminando el anterior e ingresando el nuestro, se decretó, por ejemplo, la emergencia fitosanitaria para el tema de la roya, que era un tema que hasta la Asamblea había hecho un decreto y no se había logrado concretar. Inmediatamente, a mediados de junio, nosotros comenzamos a comprar y a distribuir más de 36,000 litros de fungicida, con el cual atendimos a 12,000 caficultores pequeños y medianos, para hacerle 3 aplicaciones a los cafetos para disminuir los impactos de la roya. Ese es un esfuerzo muy importante porque hubo que hacer sobre la marcha una inversión sobre esto. Luego, el 1 de julio, fundamos, le dimos creación a la división Senta Café, porque el Senta en su conjunto es el principal centro de transferencia tecnológica, de investigación y de innovación agropecuaria que tiene el país. Entonces instalamos en el Senta la división Senta Café porque ahí hay laboratorios de suelo, de plaga, allí tenemos laboratorios de fertilizantes, tenemos condiciones para experimentar, etc. Este equipo de Senta Café
lo constituimos con 62 especialistas dirigidos por el doctor Adán Hernández, que es una verdadera autoridad en la caficultura, junto con Juan Francisco Treja, un transferencista técnico especialista en el café conocido en todo el país. Entonces este equipo ya está instalado en 23 puntos de atención en el país para darle seguimiento a la roya, para ver el trabajo que se hace en los viveros, para asegurarnos que las plantas que se van a dar a los productores, se le van a vender o comprar a los cafetaleros o a los viveristas, estén en condiciones sanas, con genética adecuada y sana. Ese trabajo lo estamos desarrollando en este momento. Afortunadamente, estas medidas de atención directa a los productores con el Senta Café nos ha permitido que la producción este año ha sido bastante, podríamos considerarla buena. A pesar de la roya. De la roya, sí. Vamos a tener 1.160.000 es el pronóstico. Todavía habrá que llegar a marzo para que el Consejo Salvadoreño nos dé la cifra final, porque al final es lo que se corta. Pero los cálculos de los proyectadores es que 1.100.000 van a producirse versus 700, un poquito más de 700.000 en el año pasado. Ok. Y vamos, en esto, Romeo, quiero hacer este anuncio. Estamos preparándonos con Senta Café para llevar al campo 6 millones de plantas de café en el 2015 de variedades resistentes a la roya, subvencionadas por el gobierno de la República. Esto, aparte de los esfuerzos que hacen los privados, que siempre lo hacen. Este año se estima que los privados han sembrado cerca de 14 millones de plantas de café. O sea que la reactivación del café va en marcha y nosotros estamos haciendo nuestro papel, porque este tema, como usted recordará, en los gobiernos anteriores, incluso en el gobierno del presidente Funes, no se llegó a la creación de una unidad especializada en el gobierno para retomar la investigación y la innovación y la transferencia tecnológica. Así es que en eso vamos avanzando. Yo creo que ese es un paso positivo, ¿verdad? Para la caficultura nacional. Hace falta mucho que hacer, por supuesto, pero ya empezamos. Bueno, vamos a hacer la pausa, ministro. Le leo un comentario a través de Twitter, de mi Twitter, @RomeoLemusAM. Dice: ministro Ortiz, el frijol sigue caro, nunca mencionaron los acaparadores, sigue a dólar, dice. Vamos a ver y escuchar la respuesta del ministro cuando regresemos. Pausa comercial. Bueno, en breve, vuela rápido el tiempo, ¿verdad? Eso me está reflexionando el ministro. En breve vamos a ir a la Radio 109, pero antes sí tenemos que preguntar esto, ¿no? Porque por lo menos en todos los mensajes que he registrado acá, a través de mi cuenta de Twitter, hay por lo menos 1 o 2 mensajes que hacen referencia al precio del frijol. Específicamente, digo, no tanto de todos los granos básicos, sino más bien del frijol, que según esa persona dice continúa a dólar la libra de frijol, ministro. ¿Cuál es el precio que ustedes están registrando en mercado en este momento? Bueno, mire, el viernes, ¿verdad? El viernes, que es el último reporte que yo tengo aquí en mi mano, la Dirección de Economía Agropecuaria, que monitorea las principales plazas del país, me dice que el frijol rojo de seda estaba a $64.4 el quintal. El quintal, o sea, 64 la libra, ¿verdad? Y el frijol tinto a 53.6. Me imagino que estas son compras que se siguen haciendo a lo mejor en algunos supermercados, porque el reporte que tenemos es que en las plazas el frijol anda entre 60, 80, 85 centavos según la variedad y según la zona. Porque en San Miguel, por ejemplo,
el frijol siempre es más caro que aquí en la zona central y occidental. Sí, exacto. ¿Hay alguna razón para ello? Sí. ¿Alguna explicación, digo? Sí, bueno, que la mayor concentración de la oferta del grano se da en esta zona. Y la zona oriental siempre es... Que es donde golpeó también la sequía. Además, ¿no? Donde golpean más los fenómenos climáticos. Entonces, esa puede ser la explicación, pero yo me veo obligado a decirle al país que el viernes el registro que tiene la Dirección de Estadísticas de Economía Agropecuaria es 64.4 el frijol rojo seda y 53.6. Nosotros hemos estimado que el precio ha disminuido en un 45% de la mayor alza que alcanzó, y lo cual es bueno para la familia salvadoreña, ¿verdad? Porque al igual que hay algunos que están reportando que han comprado a dólar, nosotros tenemos monitoreos e informes de la misma familia, porque se hacen consultas al azar a los que están comprando en las plazas y se les pregunta a cómo han comprado, porque una cosa es lo que dice el vendedor, ¿verdad? Que en una plaza como la que estamos viendo ahí no están obligados a tener viñeta del precio del precio del producto, sí. Entonces, una fuente de contraste del precio es el consumidor. Y tenemos plazas donde está 60 centavos, hay plazas de 80, de 75, en algunos casos, como el caso de Orienta, 85, 90 centavos. Ok, ministro, antes de ir a la radio, hablemos un poco sobre esta nueva línea de cultivo que se dio a conocer recientemente, que por cierto está siendo apoyada por 2 países más. Es algo que de repente en el país no tiene todavía, digamos, mercado, o es decir, no se cultiva, pero que se proyecta hacia el futuro, ¿no? Estoy hablando del cultivo de cacao que está siendo apoyado por México y por los Estados Unidos. No sé cuánta gente se puede animar a esto, no sé qué tan rentable puede hacer este cultivo, si usted conoce de esto y nos puede comentar un poco cuál es la proyección que se tiene respecto al cultivo del cacao en el país. ¿Cómo no? Yo creo que sí tiene posibilidades. Vaya, el precio del cacao esta semana que se lanzó la línea, yo lo chequeaba en el mercado internacional, más o menos $175 el quintal. Alto, ¿no? Es buen precio, es buen precio. Yo recuerdo que desde los años 70, por ejemplo, el cacao es uno de los productos, uno de los commodities de la bolsa de valores, ¿verdad? Y en economías como la mexicana en aquel entonces, después del petróleo, el oro y el café, seguía el cacao, el cuarto lugar. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los escenarios? Definitivamente el cacao es originario de estas tierras. Aquí hay tenemos uno de las cepas de cacao fino, que es el que le da cuerpo y sabor al chocolate, es originario de esta tierra. El tema es que los grandes productores y abastecedores del mercado internacional del cacao han estado siendo los países africanos. Pero África está convulsionado por 2 problemas. Uno, sus conflictos internos que están afectando las áreas productoras de cacao, una parte. Y por otra, que es la que ha hecho reaccionar a los mercados, principalmente el norteamericano y el europeo, es el ébola. Y tienen temor que por la vía del cacao se masifica. Hay una transmisión. Digamos. Entonces eso hace volver a ver a Mesoamérica, porque el cacao se cultiva en todo Mesoamérica, desde México a Ecuador usted encuentra, bueno, Ecuador tiene unos cacaos extraordinariamente finos, entonces tenemos nosotros la oportunidad. Aquí en el país a lo sumo habrán unas 800 manzanas cultivadas de cacao, es bien poquito. La meta de este proyecto es que a corto plazo, es decir, 4 años plazo, estemos produciendo en unas 10,000 manzanas. Nosotros vamos a trabajar en asegurar
la tecnología, la genética. Esperamos que con este programa el Ministerio y el CENTA podamos disponer de unos 4 o 5 jardines clonales para asegurar la continuidad del cultivo y estarle proveyendo a los productores del cacao no solo la asistencia técnica para combatir plagas, porque toda planta, todo fruto es sujeto de determinados tipos de plagas, sino también proveerle la genética adecuada para mantener la calidad del cacao salvadoreño. ¿Y es complicada el cultivo de cacao? No, lo que quiere, como toda planta, es cuidarlo. Él es un arbusto que se desarrolla muy bien, dicen los expertos, ¿verdad? Yo no soy experto en el tema, pero los técnicos que me hablan del tema es que de 700 metros hacia abajo el cacao encuentra ambiente, encuentra hábitat apropiado para producir. Y entre más fértil sea la tierra y más disponibilidad de humedad tenga, pues la producción es muy buena. Ok, ministro, ¿qué sectores específicamente pueden ser donde se cultive el cacao? ¿Y cuál es la rentabilidad que tiene? Ya me hablaba de cuánto cuesta, por ejemplo, el quintal, ¿verdad? Sí, sí. Sí. De cacao, pero ¿se puede dar en sectores de riego el cacao o no? Sí, puede, ¿Sí? Perfectamente puede. Bueno, es una planta que es agradecida con el agua, ¿verdad? Y yo quiero decirle que, por ejemplo, toda la franja costera tiene condiciones. Y también la media altura. Nosotros hemos observado producciones de de cacao entre 300 y 400 metros, bien pegada. Pero dicen los especialistas que puede lograrse un buen rendimiento todavía a 700 metros. ¿Y esta iniciativa que lanzan esos 3 países tiene el financiamiento y el apoyo técnico de los 3 países también? ¿Cómo va a comenzar a desarrollarse esta iniciativa, ministro? Bueno, ya está, digamos, Romeo, como este es un proyecto que se viene gestando hace 2 años. Entonces ya hay una serie de aprestos que se han tomado y precisamente en este momento ya hay contacto con productores, ¿verdad? Hay una organización que es la que, digamos, por el sector privado lidera este asunto, que es el CRS, por decisión de los norteamericanos, que son los que tienen la mayor cantidad del financiamiento. Luego México, que está apoyando también, y además México tiene un know-how, tiene una capacidad instalada para la asistencia técnica, porque también es conocedor del cacao. De toda esa zona de Chiapas y Oaxaca, etcétera, son estados que producen cacao y de buena calidad. Entonces, y nosotros estamos listos. Si es que aquí lo que no había habido era el estímulo. La cadena del cacao se levanta aquí con el gobierno del presidente Funes. El gobierno anterior, al establecer el plan de agricultura familiar y el encadenamiento productivo, se establecieron algunas cadenas de trabajo por rubro, y ahí está la cadena del cacao. Por eso es que a nosotros no nos toma esto de sorpresa. Nosotros estamos listos, tenemos los técnicos para trabajar en ello. ¿Y hay un aporte financiero de parte de El Salvador también, económico, digo? No, el aporte financiero es el que hacemos a través del cacao, no en ese lanzamiento exclusivo, donde el principal aporte del gobierno es la asistencia tecnológica. Y financieramente lo hace Estados Unidos en ese sentido. Financieramente Estados Unidos es el que está poniendo, digamos, la mayor cantidad de recursos. Bueno, quiero terminar con esto, ministro. A ver, insiste la gente sobre el tema, dice, del frijol. Dice que sí, ¿cree usted que va a bajar más la libra de frijol a como está en este momento? ¿O se va a mantener más o menos el precio actual? Bueno, ¿Cuáles son las estimaciones que tiene Agricultura en ese sentido? Bueno, yo creo que el frijol está terminando de salir. Es decir, la gente está porreando, viajamos
a cualquier lado del país y se ve que la gente está en las calles secando su frijol, lo están aporreando, es decir, esto va saliendo al mercado y en la medida que sale en mayores cantidades, el precio tiende realmente a la baja. Pues sí, desde cuando yo tomé las riendas en el Ministerio de Agricultura, el frijol ya estaba a a $71 el quintal. Estaba a $71. Y hoy lo tenemos a 64, el más fino de los frijoles, y a 53 el tinto, ¿verdad? Es decir, que hemos logrado una reducción importante. Ahora, yo quiero decirle a los compatriotas, consumidores, a los que están escribiéndonos, y qué bueno que están pendientes del programa, es que nosotros estamos siempre en pie, listos para combatir la especulación y el acaparamiento e impedir que se vuelva a repetir una situación como la que hemos vivido en los meses de octubre hacia mayo. ¿A usted no le parece, y de nuevo recojo la duda, ¿no? Algunas dudas de nuestros amigos televidentes, que ha habido como mucha tolerancia con los acaparadores? No sé si le corresponde a la Fiscalía o a ustedes, pero digo, la pregunta ahí está planteada. Sí, cómo no. La verdad es que el régimen que norma el tema de los granos básicos permite toda clase de abusos. En ese sentido tiene razón quienes piensan eso. Pero justamente en el trabajo que estamos haciendo del nuevo sistema, allí van a salir recomendaciones de orden legal para ordenar este mercado. Ok, vamos a la última pausa, regresamos. Bien, vamos a saludar a Tony Cabezas en la radio 109. Tony, tenemos poco tiempo, pero podemos intercambiar algunas dudas o preguntas. ¿Cómo estás? Hola Romeo, qué gusto saludarte nuevamente a ti y al ministro de Agricultura, Orestes Ortiz. Ajá. Bienvenido a 109, ¿cómo está? Buenos días, Tony, es un gusto saludarles. Nos acompaña esta mañana Luis Cardenal, él es el presidente de la Cámara de Comercio y también pues, miembro de la Junta Directiva de ANEP. Saludo a don Luis. Muchísimas gracias, señor ministro. Un gusto saludarlos esta mañana. ¿Qué tal, Luis? Aquí haciendo la lucha, como todos los días. ¿Cómo va el tema de la Cámara de Comercio y el fin de año? Pues esperamos que en este mes exista una recuperación que ayude a mejorar los índices económicos y las posibilidades de ingreso de los salvadoreños. Yo veo bastante movimiento comercial, al menos lo que se ve. Ayer me decía una persona, Tony, hoy me decía una persona que no se pudo parquear en un centro comercial porque estaba llenísimo, y se tuvo que regresar. Es decir, sí hay bastante movimiento, como tú lo dices. Bastante movimiento. No sé cómo lo perciben y cómo lo están sintiendo los comerciantes. Bueno, lo que sucede es que esta es la época en la cual a veces se recuperan pérdidas que se llevan arrastrando durante todo el año. Por eso es que se hacen algunos eventos mercadológicos como esto del Black Friday, que ahora ya se generalizó. Y la época navideña es donde hay muchas empresas que han estado manteniéndose pues a niveles de supervivencia, de no ganar ni perder. El comercio de algunas actividades, pues en esta época navideña es cuando se recuperan y hacen el año. Así que esperamos de que sea un buen fin de año y que la temporada navideña ayude a la economía. Claro. Ministro, cuando Luis Cardenal recién vino, se estaba sentando, se puso los audífonos, vio que estaba usted allá del otro lado en Canal 12, que iba a tener la posibilidad de platicar, manifestó una preocupación relativa a que con respecto al café, la situación del café. Entiendo que estamos en la época de la recolección y que pues habría que ver qué medidas se toman para en la próxima cosecha pues no tener todo ese montón de problemas que hubo con la roya. ¿Qué se está haciendo? Porque es una inquietud aquí manifiesta de Luis Cardenal, ministro. Sí, bueno, con respecto a la roya, explicaba yo al principio del programa, Tony, que hemos trabajado este año en el combate a ella
y hemos logrado elevar casi en 400.000 la producción para este año con respecto al año pasado. Y vamos a seguir, tenemos presupuestado para seguir apoyando a los caficultores pequeños y medianos en el combate a la roya y en general dando asistencia a todos sin ningún tipo de excepción, con 23 puntos de atención que tenemos en todo el país, pero además nos preparamos para proporcionar a los caficultores 6 millones de plantas resistentes a la roya, debidamente certificadas. ¿Y esto para el próximo año? Para el 2015, para el 2015, de tal suerte que el gobierno también va a acompañar la repoblación del parque cafetalero. Le pregunto a Luis Cardenal, ¿qué esperaría Luis Cardenal ver en cuanto a acciones sobre el café? Yo creo que eso son muy buenas noticias, porque estábamos comentando, señor ministro, de que el café, a pesar de que se ha reducido su importancia en toda la parte, digamos, como exportación única o la principal exportación del país, todavía sigue siendo en las áreas donde se cultiva una fuente de ingreso importante, y que cuando se cae el café se generan problemas inclusive de hasta de hambre en estas poblaciones que en la época de corta hacen sus ahorros para poder comprar libros, uniformes y todo tipo de implementos que necesitan para una mejor calidad de vida. Y que han estado, por lo menos en las visitas que hemos hecho. Pero que no son de gratis ya los libros y los uniformes, pues, Luis. ¿Ah? Bueno, pero hay otros gastos que todavía hay que... No, tienes toda la razón. Los sí, regalitos otras, navideños. incluso para las medicinas, ¿no? Los medicamentos. Bueno, déjeme comentarle que el análisis que concluyó el CONASAN y el PMA cuando se cayó el año pasado, que tocó, digamos, fondo la producción, fueron 25.000 familias que se quedaron en estado de hambre, ¿verdad? O sea, es un asunto muy delicado al que estamos dando atención, estimados amigos, don Luis, Tony, y precisamente también el café tiene una importancia ambiental, claro, insustituible, exactamente. Bueno, Luis, un abrazo para ti y para Tony. Muchísimas gracias. Un gusto saludarlos. Y si no los veo, feliz Navidad. Feliz Navidad. Muchísimas gracias, feliz Navidad. Bien, Hasta ministro, mañana. tenemos tiempo nada más para la despedida. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con nosotros. Igual para mí un gusto y siempre a la orden, Romeo. Aquí es un espacio que nos da la oportunidad de proyectar el trabajo. Muchas gracias. Vamos a llegar hasta aquí. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el día de mañana. Recuerden, nuestro horario a las 5:30 de la mañana estaremos con ustedes. Buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.